gente, ¿cómo están? Aquí Angie, cantante y vocal coach, y el día de hoy vamos a estar reaccionando a cosas que nadie me sugirió, pero que he visto hartas reacciones en redes sociales, así que me dejé llevar un poquito por eso. El día de hoy vamos a estar chequeando por primera vez a Lorna Shore. La verdad es que no soy totalmente ignorante sobre esta banda, he visto solamente clips cortos y nunca he escuchado una canción completa, pero estoy al tanto de más o menos el estilo que hacen. De todas formas, como les digo, nunca he escuchado una canción completa, así que eso lo vamos a estar chequeando hoy día. Elegí una canción que lanzaron hace poquito, que es Glenwood. La lanzaron hace 4 meses, así que vamos a estar chequeando eso y sin más, vamos a la reacción. Can we go back? Can we go back to how it used to be? Can we go back? These evil across the stories of another time. These energies, these old trees, this taking out never felt so cold. It was within, looking back on what could. Me gustó mucho el comienzo, en verdad es algo que valoro bastante en general de toda la música, no solo del metal, que se den el tiempo de construirte la canción, que vaya de menos a más, ¿no? Y eso incluye incluso el video, la historia, cómo va de a poco, va increciendo, como ese conflicto familiar, ¿no? Y siento que la música está como bien ligada como a la historia que quieren contar. Eh, Lamentablemente no tiene la letra y con los guturales se me hace un poquito difícil entender más allá, aparte que me trato de concentrar en todo el detalle, la música, todo lo que él está haciendo, igual las distorsiones. Yo he sabido más que nada por otros vocal coach que Will Ramos tiene una técnica pero maravillosa de distorsiones, de guturales, de growls, como ustedes quieran. Eh, 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 y basta escucharlo, en verdad, suenan muy brutales, tiene mucha carga de energía de lo que quiere transmitir. eh, Hasta ahora me parece que la canción es muy intensa, va para allá, o sea, va para esa zona más intensa. Quiero seguir viendo la historia del video porque en verdad que me quedé pegada mucho viendo eso, por eso igual me demoré un poquito en pausar. Pero también meterme en la música, ¿no? El inicio fue bien melódico, un cambio y nos fuimos a una zona un poquito más brutal, más pesadita, ¿no? Pero es genial que, como dije, se den el tiempo, más o menos se dieron el tiempo de un minuto de construir como esa pasada, como eso ya más agresivo musicalmente hablando y vocalmente hablando, o sea, para qué decir lo obvio, ¿no? Vamos a seguir escuchando. La verdad es que hay algo en el juego de las energías de la canción que, bueno, sumado al video me hace mucho sentido el cómo juega eh, con esta energía como una zona como más melódica que se siente como más nostálgica para luego pasar como al caos, ¿no? Al caos del blast beat, al caos de la historia, al caos de la ruptura, al caos del conflicto, ¿no? Eh, Siento mucha carga emocional en la música que hacen y esto viene de alguien que usualmente no disfruta del blast beat. O sea, yo sinceramente así no soy muy fan del black metal que ocupa mucho este recurso de black metal bien under, bien así, bien de true. La verdad es que yo no soy tan fan de eso, pero acá al darme ese respiro que juega con dos energías que se sienten un poquito diferentes, eh, dan ese descanso auditivo, ¿no? Que yo en verdad agradezco mucho que vayan de
una batería más lenta, pasen a algo mucho más intenso. Incluso tanto vocalmente, lo otro hasta suena más melódico, suena como a death metal melódico a ratos, pero de repente pase a una zona muy, muy pesada con blast beat y todo es caos y todo es grito, pelea, conflicto, ¿no? Pero me gusta cómo están jugando con esas energías. Yo no sé en realidad, como decía al inicio, si la letra tiene algo que ver con el video que estamos viendo, pero siento que va muy bien, van bastante de la mano en lo que me quieren transmitir. Hasta ahora me está gustando. Aparte que él tiene, o sea, creo que yo he escuchado un clip que creo que es el que se hace más, perdón, el que se ha hecho más viral de él, que hace unas distorsiones que uno dice, esto de dónde sale, es como que le sale de las entrañas, de, no sé, del alma, es como que estuviera vomitando su alma. Y en verdad que es impresionante a lo que puede llegar la voz humana para expresar sentimientos, emociones, situaciones, historias. Es algo que nunca me ha dejado de maravillar en el estilo que sea, a los límites o a los extremos que podemos llevar la voz para poder expresar eso que llevamos dentro. Es maravillosa la música, solo eso puedo decir. Vamos a seguir. We can't go back. Sé que algunos me van a decir, esta no es la mejor canción de ellos, escucha otra. Probablemente, no lo dudo, sobre todo a la gente que ya lleva tiempo siguiéndolos. Eh, pero la canción es repetitiva, sí, pero siento que evoca este sentimiento redundante del hecho de quizá un poco de la historia, ¿no? Alcancé a escuchar en una parte que decía, no podemos volver a ser lo que solíamos ser. Y claro, después de esta como ruptura que se ve en el video y la mamá se va, el niño queda como solo en el fondo, caen como en todo este círculo de exceso, de vicio. Siento que es un poco eso, estar en ese círculo vicioso del que no podemos salir. Y así se siente también un poco la canción, es un círculo vicioso de excesos con los que tratamos de un poco quizás apaciguar ese dolor que nos causa que alguien que amamos nos abandone, sea quien sea. Eh, es, y te deja en ese círculo, en verdad, es como estar bajo una nube negra en la que sigues día tras día, día tras día. Y eso es lo que me está transmitiendo la canción igual, al ser tan repetitiva, como que tiene esta parte melódica, nostálgica, melancólica, muy marcada, y de pronto volvemos al peso, volvemos al caos, y así se mueve la canción constantemente. Eso, creo que si ese es el objetivo de la canción, me lo está transmitiendo, de sentirte atrapado como en ese sentimiento constantemente, y lo entiendo también, porque no es fácil lidiar con pérdidas de cualquier tipo así, no es sencillo. Vamos a seguir. Are we too far gone from where we began? All the time we've been lost in the wrong moment.
La verdad es que independiente de lo que me digan, siento que fue la canción correcta para empezar a escucharlos. Siempre está este prejuicio, ¿no? De que el metal es maldad, diablo, oscuridad, y, ¿cierto? Estamos como siempre bajo esa lupa, ¿no? De mucho prejuicio de la música que escuchamos. Y este es un mensaje súper fuerte de volver a casa, ¿no? De volver a eso que dejaste, lo que sea. Puede ser una persona, puede ser tu familia, pueden ser amigos, pero volver a ese sitio eh, que era tu hogar, que fue tu hogar, volver como a ese instante, recordar quién eres antes de que te arrepientas, como él lo dijo. Si yo no hacía esto, yo me iba a arrepentir el resto de mi vida. Y qué bonito el mensaje. En verdad no creí que era una canción tan personal hasta que al final decía que él había sido, no recuerdo la palabra exacta, abandonado por su padre por 10 años. Vivían cerca y ni siquiera se hablaban. Quizás qué pasó en ese camino, no sabemos. La vida es muy impredecible, uno tiene muchos conflictos con muchas personas, no solo con la familia, y uno se aleja a muchas veces de cosas de las que no se quiere alejar. Pero me encanta, en verdad que me dejó helada saber que además, leyendo los comentarios, que en verdad el final es su papá, y pudo hacer las paces de alguna forma con su papá. eh, Pese a todo lo que él vivió, porque por lo que veo la historia contada en este video es muy personal, es muy de él. Los fans podrán corregirme si es tan así, que su mamá prácticamente lo abandonó y quedó viviendo con su papá y después prácticamente solo creció en su adolescencia. Pero en verdad, o sea, me deja sin palabras. Siento que fue la mejor canción y el video para reaccionar por primera vez a ellos, porque me entrega un mensaje y entrega un mensaje también en general a la gente que tiene este prejuicio de que no, el metal habla puras weas nomás. Y no, la verdad es que no. Estos últimos años, si bien no he tenido tanto tiempo de conocer bandas, las que he conocido, eh, tienen esto de que te quieren transmitir mucho el mensaje que ellos quieren, que ellos sienten, emociones. Está muy vinculado al tema emociones, eh, y, y son mensajes que de alguna forma te levantan, como este. O sea, y siento que vale la pena recalcar eso, de que el metal puede ser ruidoso, puede sentirse que es pura gente gritando, metiendo ruido, pero la verdad es que no, o sea, va mucho, mucho, mucho más allá. Pero eso, amé la canción, me gustó este juego de energía, de nostalgia con rabia, cómo se mezclaban, como en esta historia. eh, Me gustó mucho, en verdad no. Voy a seguir escuchando más de Lorna Shore porque me sorprendieron para bien, muy para bien, bastante. Espero que a ustedes les haya gustado esta reacción. En verdad que es súper sincera. No había escuchado la canción. No había escuchado una canción completa de Lorna Shore. Jamás. Eh, y eso. Dejen más recomendaciones. Voy a estar haciendo una serie de reacciones a bandas de deathcore, metalcore, metal alternativo. Que ahí fui encontrando y que fui dejando ahí guardaditas como para reaccionar. Igual no me voy a olvidar de lo que he estado reaccionando hasta ahora. Voy a seguir subiendo reacciones a las bandas japonesas que me han gustado mucho. Pero me gusta esto, me gusta este mensaje que acabo de recibir hoy. Así que eso, sin más, dejamos hasta aquí la reacción. Cuídense, nos vemos en una siguiente. Chao, chao.